Hola mis amigas y hermanos en la bendita esperanza, nuevamente con ustedes por aquí, la doctora Cruz Uriel, para llevarle este mensaje en este día. ¿Usted conoce acerca del aguijón? ¿Qué es un aguijón? ¿Ha tenido alguna experiencia con un aguijón? De acuerdo al diccionario, el aguijón no es más que una espina, algo que te clava, algo que te penetra. Es algo que te causa dolor, algo que te causa una herida. Ese es un aguijón. Y realmente muchas personas han pasado por esa experiencia de tener un aguijón. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos algunas citas que tienen que ver con un aguijón. Y el apóstol Pablo es el que más utiliza estas palabras. El aguijón. En Hechos 9:5 nosotros encontramos que dice la palabra de Dios que dura cosa es dar coces contra el aguijón. El apóstol Pablo, antes de ser llamado apóstol Pablo, había pasado una experiencia de perseguidor de cristianos que todas conocemos. No era, se llamaba en ese entonces Saulo de Tarso. Y cuando precisamente iba a Damasco a perseguir a los cristianos, tuvo esa experiencia de tener un encuentro con el Señor. Pero fíjense que cuando tuvo este encuentro, el Señor le amonesta y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, le estaba resaltando que él estaba haciendo fuerza a uno que era más fuerte que él, a uno que tenía más poder que él. Porque está hablando de, si es un aguijón, si tú estás atentando contra el aguijón, tú estás queriendo hacer daño a alguien que es más fuerte que tú. Eso le quería decir el Señor al apóstol Pablo. Está provocando, está queriendo hacer daño, está queriendo destruir a aquel que es más fuerte y más poderoso que tú. Así que el apóstol Pablo habla acerca de ese aguijón y lo menciona en este versículo, pero también si vamos al libro de Primera de Corintios 15, 5, nos habla allí, Segunda de Corintios, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? Está hablando, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? Está hablando de que el aguijón, o la muerte en este caso, es un aguijón. Es algo contrario, es algo que es fuerte, es algo que prevalece, es algo que te destruye físicamente porque es algo que es contrario a lo que Dios había designado. Entonces, el aguijón en este caso, que es la muerte, se convierte en algo más poderoso, más fuerte que tú. Ahora bien, la palabra de Dios también nos habla, indistintamente el apóstol Pablo menciona en 2 de Corintios 12:7 otra vez, de que dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero si nosotros vamos al libro de 2 de Corintios 12:9, 12:7, dice primeramente, y para que la grandeza de las revelaciones no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que ese aguijón que él tenía en la carne, esa espina que le estaba causando daño, ese dolor que tenía consigo, le estaba impidiendo que él se enalteciera. En otras palabras, ese aguijón que tiene el apóstol Pablo no le permitía que él tratara de enorgullecerse o de hacerse más fuerte o de él vanagloriarse de todo su conocimiento y de todo lo que estaba haciendo. Porque ese aguijón que era más fuerte que él, que no sabemos si era una enfermedad, que posiblemente puede ser una enfermedad que tenía en su cuerpo, algún defecto, alguna situación que no le impedía avanzar,
en algún sentido, pero que le estaba causando un daño. Y él estaba enfatizando que ese aguijón que él tenía en su cuerpo, que esa que le producía herida, que eso que le producía dolor, le estaba ayudando en un sentido para que él no se enalteciera como hombre. Porque muchas veces, amados hermanos, nuestros conocimientos intelectuales, nuestros estudios, nuestros estatus, a veces nos limitan o nos hacen pensar que somos más altos, que somos más grandes, que somos más poderosos, que tenemos más que los demás. A veces las responsabilidades de los cargos son aguijones que a veces nos ayudan para que querramos destacarnos o querramos ser más alto y más fuerte. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios permite que tú pases por un aguijón en tu carne, en tu cuerpo, como el apóstol Pablo, que tú pases por un dolor, por una herida, por algo que es continuo, que es pulsante, que va a estar contigo todo el tiempo, para que tú reconozcas la grandeza de Dios y para que tú busques más de Dios y para que le dé la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Por eso es importante que reconozcamos que nada de lo que hagamos, que nada de lo que tenemos, que nada de lo que adquiramos como bien es para vanagloriarnos o para enorgullecernos de lo que podamos tener, sino para que reconozcamos, para que busquemos a Dios y para que recordemos que ese Dios que está en el cielo es el que puede lidiar con cada situación, el que puede ayudarte en ese momento, en ese sufrimiento, para que tú busques cada día más de Dios. Posiblemente estoy hablando con alguien que está pasando por un momento, por una enfermedad, que tiene años pasando por esa enfermedad, que tiene años con un dolor que no se sabe, porque hay personas que a lo largo de los años investigan qué tienen en su cuerpo, qué es lo que le está produciendo esa molestia, y nunca llegan a saber qué le está pasando. Pero ¿sabes que el Señor te está diciendo en esta mañana lo mismo que le dijo el apóstol Pablo? En 2 de Corintios, en el capítulo 12, el versículo 9, el Señor le está diciendo al apóstol Pablo: tú estás pasando por un aguijón, tú estás pasando por un dolor, tú tienes una enfermedad en tu cuerpo, tú tienes algo que te está impidiendo avanzar en un sentido, pero quiero que sepas que la gracia es suficiente. Y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, cuando nosotros reconocemos que somos débiles, que tenemos algo que no nos hace sentir lo más cómodo posible, que necesitamos de ese alguien, de ese Dios todopoderoso, para que vaya con nosotros al mismo ritmo, para que nos dé ese poder, para que nos dé la capacidad, para que nos dé la fortaleza para seguir hacia adelante, para obtener la victoria. Dios está contigo en este momento en que tú sientes ese aguijón en tu cuerpo y te va a ayudar hasta el final para que continúes llevando fortalecida en la fe, fortalecido en la esperanza, entendiendo que solamente el poder de Dios nos habilita para continuar con estos procesos que debemos llevar en la vida hasta el fin. Que Dios te bendiga, amigo mío, y te ayude a entender este propósito y ese proceso por el cual estás viviendo. Te invito a que me acompañes en una actitud de oración. Padre santo y bueno que estás en los cielos, gracias por su palabra, porque así como el apóstol Pablo llevó un aguijón todo el tiempo en su cuerpo, pero no lo limitó para hacer la obra y para predicar el evangelio y para dar testimonio, que ese aguijón
que estamos llevando en nuestro cuerpo nos permita ver más allá de lo que estamos llevando y nos permita buscar más de Dios, buscar más de su palabra y buscar, Señor, el propósito que tiene para nuestras vidas. Fortalezas necesitamos para seguir llevando este aguijón en nuestro cuerpo hasta que usted quiera. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te guarde, te dé fortaleza en este día y pueda ayudarte a llevar ese aguijón hasta que Él quiera. Firme en la bendita esperanza.